Pensamiento del día viernes 8 de agosto. La paz empieza por cada uno de nosotros. El construir la paz requiere un amor fuerte, capaz de amar incluso a quien no corresponde, capaz de perdonar, de superar la categoría de enemigo. Requiere que, de personas pusilánimes, concentradas quizás en nuestros propios intereses y cosas, nos transformemos en pequeños héroes cotidianos que día a día, sirviendo a los hermanos y a las hermanas, están dispuestos a dar hasta la vida a favor de ellos. Además, exige de nosotros corazón y ojos nuevos para amar y ver en todos a otros tantos candidatos a la fraternidad universal. Nos podemos preguntar, incluso en las comunidades conflictivas de vecinos, también en los compañeros de trabajo que entorpecen mi carrera, también en quien milita en otro partido o en un equipo de fútbol antagónico, también en las personas de religiones o nacionalidades distintas de la mía. Sí, todos son hermanos y hermanas míos. La paz comienza precisamente por ahí, por la relación que sé entablar con cada prójimo. La paz empieza por cada uno de nosotros. Chiara Lubich, El amor al hermano, Editorial Ciudad Nueva. Hola, si te ha gustado este video, danos un like, un dedito hacia arriba y suscríbete al canal. Es libre y gratuito, sin ningún compromiso. Palabra de vida, agosto de 2025. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Lucas, capítulo 12, versículo 34.